Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta segunda entrega de la física nuclear perdida. Vamos a concretar sobre el increíble tema de las transmutaciones nucleares a temperatura ambiente, es decir, sin generar radioactividad. Vamos allá. Historia de los primeros alquimistas científicos, 1600-1900. Hasta finales del siglo XIX, la transmutación, entendida como la transformación de un elemento en otro a partir de la suma con un tercero, era algo plenamente aceptado y estudiado, sobre todo en los primitivos tratados de ciencia agrícola. En el año 1600, el químico flamenco Jean-Baptiste Helmont 1579-1644, plantó un sauce en un tiesto de barro que contenía 90 kilos de tierras secadas en un horno, y durante 5 años no alimentó el árbol más que con agua de lluvia o destilada. Cuando lo retiró y lo pesó, descubrió que había ganado 75 kilos, mientras el peso del suelo seguía siendo más o menos el mismo. Helmont se quedó cavilando si la planta no habría convertido el agua en leña, corteza y raíces. Años más tarde, Nicolas Louis Vauquelin, 1763-1842, realizó un experimento que luego se replicó por muchos otros de sus posteriores y analizó las heces de unos pollos que habían sido alimentados exclusivamente con avena descalcificada, que contiene un alto índice de potasio y escaso contenido de óxido de calcio, llegando a la conclusión de que las aves excretaban hasta 5 veces más calcio del que ingerían. Solamente había una posibilidad, y es que las aves hubieran transmutado el potasio en calcio. Al mismo tiempo que Vauquelin, el inglés William Prout, 1785-1850, llegó a resultados parecidos al considerar que al incubar las gallinas sus huevos, estos pasaban a tener 4 veces más cal que la que había antes, hecho que atribuyó a un proceso endógeno. Paralelamente, varios científicos habían reparado en el hecho de que el silicio también podía transmutar a calcio. La transmutación más famosa que dará lugar al efecto Kepler. Que sepamos, Albert Teich y William Augustus Lampadius hablan extensamente de ello, pero la lista es muy larga y solamente vamos a citar a los más importantes. Con esto, lo que pretendemos decir es que en otra época era plenamente normal y aceptada la idea de que un elemento fusionado con otro pudiera dar lugar a un tercero. Quisiera notar, por tanto, que los primeros tratados de química moderna, que irían hasta mediados del siglo XIX, contemplaban la hipótesis de Lavoisier, del cual ya hemos hablado anteriormente, a la misma altura que la de Vauquelin, y que poco a poco esta segunda fue siendo enterrada para con ello cerrar todo recuerdo a nada que pudiera oler a alquimia. En 1882, el filósofo Wilhelm Heinrich Preuss, 1815-1883, publicó un libro titulado Espíritu y Materia, donde narraba los experimentos que realizó entre 1875 y 1883 el barón de Hannover Albert von Herschel, que publicó sus resultados ese mismo en 1883 en su libro El origen de las sustancias inorgánicas. En dicho ensayo, von Herschel ofrece más de 500 pruebas experimentales con plantas que demuestran que las mismas no solamente absorbían materia del suelo, sino que están constantemente creándola. Las conclusiones de Preuss eran claras. Parecía que cuando la vida se metía de por medio, la ley de conservación de Lavoisier fallaba. La vida fabrica los elementos químicos cuando los necesita
y lo hacía de manera natural. Los elementos materiales son arrastrados o generados dentro del ser viviente, de modo que estos podían ser al final subproductos nucleares y no creaciones originales. A pesar de la importancia de estos descubrimientos, los resultados de Herschel fueron ninguneados por las autoridades científicas de la época y sus descubrimientos cayeron rápidamente en el olvido. Por ejemplo, la tillandsia o musgo hispánico puede crecer sobre los cables de cobre sin contacto alguno con el suelo, pero cuando era quemado no dejaba residuos de cobre en la ceniza, sino óxidos de hierro y otros elementos. En este caso, todos ellos procedentes indudablemente de la atmósfera. ¿Transmutaba la planta todo el cobre que absorbía a hierro? El genio de Rudolf Steiner y el conocimiento secreto rosacruciano. Aquí es importante hacer un alto en el camino para mencionar que las fuentes de inspiración de todos los seguidores de la antropofagia parten de un conocimiento iniciado que por varios motivos han mantenido en semisecreto durante siglos. Sabiduría custodiada en el seno de varias sociedades secretas de inspiración rosacruciana, pero cuyos seguidores, en la mayoría de los casos, conocen a duras penas las migajas de ella. En la agricultura biodinámica de Rudolf Steiner se habla abiertamente de transmutación de elementos, lo cual es ya muy importante, lo cual es solo la punta del iceberg de dicho conocimiento, en el que destacó especialmente su más importante y famoso iniciado, el mayormente conocido como gran poeta, Johannes Wolfgang von Goethe, pero cuyos conocimientos científicos y del medio natural han sido intencionalmente ninguneados. Explicado a grosso modo, los antróposofos saben que las transmutaciones se producen en ciclos, siendo el silicio la base principal de todo. El silicio es un elemento fuertemente marcado por los planetas exteriores como Saturno, razón por la que es ideal para el arranque del crecimiento de la planta si se aplica en determinados días dominados por estos astros señalados en el calendario biodinámico anual, y de esto resulta el compost 501 o 508 rico en hierbas como la cola de caballo, que contiene un elevado índice de silicio. Por el contrario, el calcio es un elemento dominado por los planetas interiores que tienden a parar el crecimiento y fijar la planta al suelo, y en esto se basa el compost Maria Thun. Steiner llegó a tales conclusiones en sus 2 últimos años de vida, sin conocer nada de agricultura, a partir de los complejos y vastos estudios de la ciencia goetiana, solo al alcance de unos pocos iniciados, relatados en varios de sus ensayos, como el clásico La ciencia oculta. Steiner tenía amplios conocimientos de alquimia y metafísica iniciática, que supo inteligentemente ocultar con un lenguaje pretendidamente científico. Louis Quevran menciona hasta 4 veces a Steiner en su tratado sobre transmutaciones biológicas. Actualmente el legado de Steiner se puede estudiar en Dornach, Suiza, en el Instituto Goetanum, sede de la Sociedad Antropofósica, que tiene varias divisiones tales como medicina antropofósica, agricultura biodinámica, pedagogía Waldorf, arquitectura orgánica, antropofosía y ciencias espirituales. En todas ellas, y en mayor o menor medida, como digo, se habla de la transmutación química como un proceso natural y esencial para explicar las leyes de la vida. En palabras llanas, lo tienen totalmente asumido. No falta siempre quien desde el escepticismo radical haya atacado con crueldad la obra de Steiner. 2 cosas podemos decir. La primera es que la base del éxito del sistema escolar finlandés
es que esta es una copia muy bien encubierta del currículum Waldorf Steiner, quitándole todo lo que pudiera tener olor a esotérico. Un experimento nacional que empezó en los años 60 y que, teniendo en cuenta lo que ha significado el moderno sistema conductista escolar, se puede considerar un pequeño oasis en el desierto. Steiner fue uno de los primeros en darse cuenta de que es solo a partir de los 7 años cuando es recomendable empezar a aprender a leer y escribir, y los más recientes estudios de neuropsicología han confirmado que el aprendizaje tardío de la lectura, conjuntamente con el juego y al aire libre, facilita enormemente el desarrollo neuronal del niño, así como su aprendizaje durante el desarrollo inicial del neocórtex cerebral. Y la segunda es que ciudadanos de muy alta alcurnia en Suiza, y sospechamos que de otros países europeos también, incluyendo banqueros y empresarios, son tratados con medicina antroposófica, en particular sobre cáncer y enfermedades complejas. No es ningún secreto que nadie de la élite de la economía mundial se trate con medicina alopática, salvo por problemas muy concretos. Efectivamente, existe una ciencia médica basada en la auténtica ciencia solo para una minoría de escogidos de la élite y ocultada a la masa de los seres humanos. Hablaremos ahora de un gran científico alquimista, Corentin Louis Kervran. Si bien publicó en 1960 en su libro Las transmutaciones biológicas, es en el campo de la geología donde han permanecido prácticamente desconocidas para la comunidad científica, que han masacrado sus conclusiones. Y en su ensayo publicado en 1973, Pruebas de las transmutaciones a baja energía en geología, donde extiende tales conocimientos y realiza nuevos y sorprendentes experimentos y ensayos en el terreno. Kervran demostró que sus hallazgos cambiarían completamente la concepción que tenemos del origen y la formación de los minerales y de las rocas en la Tierra. Cuando la ciencia emplea 7.000 físicos y gasta 7.000 millones de euros por año en encontrar el supuesto bosón de Higgs, al que atribuye la supuesta propiedad de ser el responsable de dar supuestamente la propiedad de masa al universo, por el mero hecho de observar una traza en un detector durante una 100.000.000ª parte de segundo, usando con ello una jerga que solo entienden unos pocos privilegiados, y dejando un vastísimo sinfín de disquisiciones sobre la supuesta partícula que no sirven absolutamente para nada, tal y como el propio Higgs ha reconocido. Algunos no niegan que pueda haber una energía asociada a procesos vivos, pero la restringen al campo de la energía que se consume por el alimento, y no es una energía que los seres vivos puedan estar extrayendo del exterior por un proceso por el momento desconocido. La vida es un proceso que contrariamente desafía todas nuestras leyes conocidas, que pone orden en el caos, como también hacen las transmutaciones, y por ello debemos de encontrar esas otras leyes ocultas que gobiernan estos procesos. Veamos este cuadro general de las transmutaciones biológicas. En materia de geología existen más. Veamos el cuadro. El cuadro plantea una nueva jerga nuclear, por ejemplo, carbono C más oxígeno O es igual a silicio Si. Kervran descubrió que los principales elementos implicados son el silicio, el sodio, el magnesio, el potasio, para terminar en el calcio. Todos muy abundantes en la Tierra, obtenidos a partir de añadir-quitar un átomo de hidrógeno y o de añadir-quitar un átomo de oxígeno y o de añadir-quitar un átomo de carbono. Se trataría de una reacción nuclear equivalente al cambio del pH ácido-base protón versus una reacción nuclear equivalente al cambio de potencial
de oxidación, reducción, oxígeno y o, por consiguiente, de ganancia o pérdida de carga negativa. Las transmutaciones biológicas a baja energía estudiadas por Kerrang, voy a detallaros las más importantes según veis en el cuadro. Nitrógeno es igual a carbono más oxígeno. Oxígeno más oxígeno puede dar lugar a azufre. Potasio más hidrógeno es igual a calcio y al revés. Calcio menos magnesio es igual a oxígeno. Manganeso más hidrógeno es igual a hierro. Y flúor más carbono es igual a potasio. Abordaremos ahora la más famosa de las transmutaciones que investigó Kerrang. Como explicamos con Vauquelin, demostró que las gallinas que eran alimentadas exclusivamente con avena descalcificada y que contiene un elevado índice de potasio no sufrían carencias de calcio en los huevos ni en los huesos. Kerrang extendió este experimento cuando eliminó del alimento también el potasio y obviamente el calcio, observando que las gallinas seguían sin tener carencias de calcio en huevos y huesos, aunque éstas sí aumentaban mucho su tendencia ya de por sí innata de tragar pequeñas piedras de cuarzo que, como sabemos, son muy ricas en silicio. Cuando Kerrang eliminó tal posibilidad de la dieta de las gallinas, entonces sí, los animales se enfermaron de los huesos muy rápidamente y los huevos empezaron a tener la cáscara extremadamente blanda. Kerrang concluyó que la transmutación esencial que se daba era la que se producía en el silicio y el calcio. Igualmente afirma que el silicio orgánico está altamente presente en primavera con efecto calcificante y el silicio inorgánico era descalcificante. Y esto último también lo indicó anteriormente Rudolf Steiner en La ciencia oculta. Kerrang estudió las columnas de cuarzo del templo de Angkor Wat en Camboya y que experimentaron una considerable disminución de cuarzo por contra de un aumento de óxido de calcio. Las evidencias empíricas no admitían ninguna discusión. Algo había transmutado el silicio en calcio. Ese algo, un gran conjunto de 7 especies diferentes de actinomycetes pertenecientes a la familia de las streptomyces, presentes en la roca deteriorada y rica en calcio y ausente en la impoluta y rica en silicio. Las transmutaciones en geología. En el gráfico podemos ver la composición química de la Tierra. El oxígeno y silicio son por una amplia mayoría los elementos más presentes en la Tierra. El 95% de los minerales y rocas de la Tierra contienen silicio, y esta gran familia conocida como los silicatos. Veamos a modo de resumen las más destacadas transmutaciones en geología. Las transmutaciones regresivas de silicio al aluminio. Silicio menos hidrógeno es igual a aluminio. De calcio al magnesio. Calcio menos oxígeno es igual a magnesio. De hierro al cromo. Hierro menos helio es igual a cromo. Las propiedades y características de las transmutaciones descubiertas por Kerrang. Las transmutaciones entre isótopos. No existe la transmutación de un elemento a otro, sino la transmutación de un isótopo de un elemento a otro isótopo de otro elemento. Kerrang no lo expresó nunca exactamente así, pero hoy en día este hecho se tiene muy claro. Siendo por tanto el hidrógeno y el helio los dos elementos más presentes en el universo con muchísima diferencia sobre el resto, es lógico pensar que los restantes elementos de la tabla están formados por estos, entendidos como piezas básicas del núcleo,
sobre todo cuando sabemos que 2 de las 3 formas de radioactividad conocidas consisten en emisión de núcleos de helio y protones neutrones. Si la materia desprende en forma radioactiva estos constituyentes, es porque, valga la redundancia, está hecha de estos constituyentes, y por lo tanto estas son las 2 estructuras nucleares fundamentales sobre las que luego se formarán el resto de los elementos. Se puede lanzar la primera gran hipótesis de trabajo, que es: el hidrógeno y el helio son los constituyentes esenciales del núcleo atómico. El segundo postulado: estos 2 elementos pueden formar otros 2 elementos más que también son los subsiguientes constituyentes esenciales del núcleo atómico, y son el carbono y el oxígeno, entendidas como combinaciones. Es decir, el carbono, nuclearmente hablando, es 3 helios y el oxígeno 4. En cierto sentido, se puede hacer un paralelismo entre los orbitales atómicos s, p, d y f y los constituyentes del núcleo, aunque el núcleo atómico es mucho más sutil y complejo que su envoltorio. Los isótopos solo son formas diferentes de formar un elemento. Tercero, las estrellas están constituidas de estructuras simples y los mal llamados planetas de estructuras más complejas. Al mismo tiempo, se puede definir que las estructuras más complejas se transforman en la base de los elementos del resto de la tabla periódica, de forma que, por ejemplo, el elemento más presente en la Tierra es el silicio. Es decir, estamos hablando como si de un juego de muñecas rusos se tratara. Veremos que las estructuras se repiten y se repiten y se repiten a modo de fractal, dando lugar a los diferentes elementos de la tabla periódica. Es lo más parecido a lo que Pitágoras definió como la música de las esferas, abriendo la puerta a un conocimiento que simplemente nos dejará atónitos. Militares americanos confirman que las transmutaciones son catalizadas por MgATP. El documento empieza haciendo referencia al hecho que años antes, en 1975, Kevran y Hisatoki Komaki habían sido nominados al Premio Nobel por las transmutaciones, lo que había despertado interés por parte de los científicos militares en tomar cartas en el asunto. Un hidrocarburo, como su nombre indica, está constituido por una cadena de enlaces químicos de carbono e hidrógeno, que al romperse por efecto de la reacción química, como pueda ser una combustión con el oxígeno del aire, libera con ello CO2 y vapor H2O. Bien, la rotura de estos enlaces químicos provoca calor y por tanto energía, descritas por los químicos y perfectamente válidas y correctas. De acuerdo a las leyes de la conservación de la masa establecidas por Lavoisier, y donde Vauquelin no entra, al no haber otra forma de energía reconocida por la ciencia moderna que no sea la energía siempre entrópica producida por las roturas de enlaces químicos que generan reacciones químicas, se concluye que necesariamente tiene que existir una molécula capaz de almacenar esta energía para ir liberándola poco a poco en cascada de reacciones químicas sucesivas, que dan lugar al ciclo que es la molécula MgATP. Y este ciclo se conoce como el ciclo de Krebs, en honor a su descubridor y premio Nobel. El ATP es la molécula que aporta energía a casi todos los procesos metabólicos. Por otro lado, se puede decir que si no hay transmutación nuclear de la materia, la energía tiene que proceder necesaria y exclusivamente del ciclo de Krebs.
Existen múltiples procesos bioquímicos en el cuerpo encargados de dar energía a los procesos vitales. Pero no es ahí donde queremos terminar, sino simplemente manifestar que solo puede existir para la ciencia moderna energía producida por y a partir de las reacciones químicas, donde el núcleo nunca se vea afectado. Y todo se puede explicar por las leyes que rigen su envoltorio, es decir, de sus orbitales. Aquí estamos hablando de los marcos de validez de estas leyes. Al no considerar la transmutación como una posibilidad, la energía de los seres vivos se han considerado siempre originada y descrita por reacciones químicas. Sin embargo, la observación de la realidad sin prejuicios nos dice que esto no es tan simple ni tan simplista, salvo que uno se ponga una venda en los ojos, como hacen los científicos con el espinoso tema de la energía vital, de la que siempre se ha hablado en las tradiciones sagradas. Hay otras formas de energía vital, y ahora estamos en situación de afirmar que algunas de ellas están relacionadas estrictamente con fenómenos nucleares, fríos y o relacionados con otras formas de energía, como la energía escalar o energía etérica, no material. La mitocondria celular, la parte de la célula responsable de la energía vital a través del ciclo de Krebs, por tanto el MG-ATP podría pasar a tener un doble rol, el conocido y descrito por los bioquímicos y uno nuevo relacionado con la transmutación fría. Sobra decir que el más importante y significativo es este último. Veamos la siguiente tabla para saber los tipos de radiación. Existen 3 tipos de radioactividad detectadas por la ciencia: la alfa, la beta y la gamma. La alfa, que consiste en la pérdida de un núcleo de helio. Por consiguiente, la emisión alfa implica descender 2 números atómicos en la tabla periódica y perder una masa equivalente a 2 neutrones más. La beta, que dice que consiste en ganar-perder un número atómico. De esta forma se pueden producir 2 tipos: la B+, que consiste en conversión de un neutrón a un protón, y la B- o decaimiento B, que consiste en lo contrario. Por consiguiente, la emisión implica ascender o descender un número atómico en la tabla periódica. Y por último, la gamma, que consiste en la conversión de materia a energía electromagnética a partir de la ecuación relativista de E es igual a mc², dando lugar a un fotón en el espectro más alto de frecuencias de aproximadamente 10⁻25 Hz. Es por tanto radiación electromagnética ionizante muy nociva. Las transmutaciones medidas por Kefran no dejaron traza de radioactividad alguna. Las transmutaciones nucleares por encima de la zona Kefran es una parte de la ciencia nuclear todavía más desconocida que los trabajos de Kefran. Las transmutaciones por encima del hierro, aquí entra en juego Joe Champion, que fue especialista en resonancia electromagnética nuclear, un sistema que permite capturar selectivamente los isótopos más preciados de los elementos y por tanto la persona más indicada para validar si el proceso descrito de transmutación a elementos tan preciados como los PGM eran posibles. Igualmente, Champion encontró una explicación a las complejas mineralizaciones de la Tierra en cuanto a la presencia de tantos y tan variados elementos de diferentes pesos atómicos, la ausencia de unos y el exceso de otros, mucho más allá de la hipótesis de Chandra-Sekhar. Joe Champion entendió que este proceso era natural, lógico
y forzosamente inteligente. En el interior de la Tierra, junto con lo observado por Kepler, era natural y normal y posible. No se necesitaba de una estrella a millones de grados para encontrar el origen de la materia y los distintos elementos que forman nuestro plano. El proceso lo habíamos tenido enfrente a nuestras narices toda la vida. Aquí acabamos. Muchas gracias por todo este tiempo dedicado, como siempre, en estar por aquí y en escucharme. Y continuaremos en el próximo programa hablando sobre este tema, sobre nuevos modelos nucleares. Hasta pronto.